Hola, buenas días, tardes o noches, espectador. Yo les voy a explicar lo que es la distribución de frecuencias por Miguel Ángel Piña Valencia, su alumno. Bueno, vamos a platicar un poco de los diferentes temas o conceptos que se platican sobre este mismo tema de distribución de frecuencias. Bueno, tenemos como primero qué es la estadística. Perdonen la exposición si a lo mejor no la ven bien o está un poco oscura. Si no, se los trataré de leer de todas formas. Pero bueno, empezamos con qué es estadística. Bueno, la estadística consiste en métodos, procedimientos y fórmulas que permiten recolectar información para luego analizarlas y extraer de ella conclusiones relevantes. Se puede decir que es la ciencia de los datos y su principal objetivo es mejorar la comprensión de los hechos a partir de la información disponible. En pocas palabras, pues la estadística es un método, un procedimiento o fórmulas para extraer información y hacer conclusiones en sí y dar información disponible de la misma. ¿Qué es la estadística descriptiva? Bueno, como ya vemos pues la estadística descriptiva es un conjunto de la inferencia estadística o estadística inferencial, una de las dos grandes ramas de la estadística, que es esta. Su propio nombre lo indica, que trata de describir algo, pero no describirlo de cualquier forma, sino de manera cuantitativa. Más adelante se verá qué es cuantitativo, pero en pocas palabras es, pues, cuántas veces o de cuánto estamos hablando de cierta cantidad. Eh, pensemos en, pensemos en el peso de una caja de verduras, por ejemplo, se mide en kilogramos, la altura de una persona, que se mide en metros, o la cantidad de dinero que da una empresa, que se puede usar en cualquier moneda. ¿Qué es la estadística inferencial? Bueno, esta se le llama estadística inferencial o inferencia de estadística a la rama de la estadística encargada de hacer deducciones, es decir, inferir propiedades, conclusiones y tendencias a partir de una muestra al conjunto, y su papel es interpretar, hacer proyecciones y comparaciones. Por ende, la estadística inferencial es sumamente útil en el análisis de poblaciones y tendencias para hacerse una idea posible de las acciones y reacciones de la misma de cara a condiciones específicas. Pues bueno, esta estadística inferencial lo que hace es sacar propiedades o conclusiones a partir de una muestra de un conjunto y como tal es su papel principal es interpretar pues todas las comparaciones que pueda tener por medio de la estadística. Pues bueno, vamos con algunos conceptos como sería datos. Los datos representan un fragmento de una cantidad, medida o descripción o palabra, los cuales son agrupados o clasificados de una determinada manera para generar información. En forma general, los datos solo sirven después de ser procesados según una intención o relevancia. Pues como vemos, los datos son información recopilada que puede ser agrupado, clasificado o ordenado de una forma para generar información. También tenemos que es una variable, la cual una variable es una magnitud que puede tener cualquier valor entre los comprendidos en un conjunto. Se utiliza aún la fuerza del ámbito matemático para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos dentro de un conjunto de números específicos. Pues es una variable, es una magnitud que puede alcanzar cualquier valor para que pueda ser utilizado en una ecuación o en una gráfica. Pues bueno, también vamos con qué es población, población finita y población infinita. Bueno, para empezar, una población en estadística es el total de individuos o conjunto de ellos que se presenta o poder presentar el rasgo característico de estudiar. Y con esto pues tenemos dos poblaciones, la cual una es la población estadística finita, que es aquella en la que el número de valores que la componen tiene un fin. Por ejemplo, la población estadística que nos indica la cantidad de árboles de una ciudad es finita en,
cierto que pueden variar, es cierto que pueden variar con el tiempo, pero en un instante determinado es finita, tiene fin. Y tenemos la población estadística infinita. Se trata de aquella población que no tiene fin. Por ejemplo, el número de planetas que existe en el universo, aunque puede ser finito, el número es tan grande y desconocido que estadísticamente se asume que es como infinito. Entonces tenemos que una población en estadística es una cierta cantidad de individuos o conjuntos, objetos, la cual pues vamos a poder agarrar rasgos característicos para poder estudiarlos. Y entonces tenemos las dos poblaciones. La finita es aquella la cual sí tiene, por decirlo así, un límite. Como vemos aquí en el ejemplo de los árboles, pues no hay una cierta cantidad de árboles en un cierto lugar. No pueden ser infinitos porque pues no hay espacio para infinidad de árboles, solo hay cierta cantidad de árboles. Y por ejemplo, en la estadística infinita, aquí sí nos trata de las estrellas o planetas que hay en el universo. Pues como el universo es teóricamente infinito, pues puede haber una cantidad infinita de planetas y ciertamente pues así como lo maneja pues puede ser infinito en cualquier otra situación. También tenemos la definición de muestra, que es una porción extraída mediante métodos específicos que representan los resultados de una totalidad llamada población, usando la probabilidad como, por ejemplo, la muestra estadística de 100 personas que se someten a una encuesta para conocer la satisfacción de un producto. Una muestra estadística es un subconjunto de datos perteneciente a una población de datos. Estadísticamente hablando, debe estar constituido por cierto número de observaciones que represente adecuadamente el total de los datos. A lo que se refiere a la muestra es agarrar cierta cantidad de una población, la que sea. De hecho, es mejor si se agarra una población la que sea. No tiene que ser tan exacta, pues no sería una muestra. La muestra se toma de cualquier parte, pues de ahí vamos a ver cómo actúa esa muestra y podemos suponer o tener una hipótesis de cómo puede ser la demás población a partir de esa muestra. También tenemos la definición de muestreo. Le llamamos muestreo a los procedimientos estadísticos que se utilizan para seleccionar muestras que resulten representativas de la población a lo que pertenecen y que constituyen el objeto de estudio de una investigación determinada. En estadística, el concepto muestra se utiliza para denominar cualquier subconjunto posible de una población determinada, como ya habíamos visto. Así, cuando se habla de una muestra, se está haciendo referencia a un conjunto de determinados sujetos que parten de un grupo más grande de la población. Entonces, el muestreo el muestreo a los procedimientos estadísticos son utilizados para las muestras, para que resulten representativos a la población a la que pertenecen y así puedan dar un mejor objeto de estudio para la investigación determinada. También tenemos definición de experimento, el cual un experimento es todo un proceso complejo en el cual se emplean medidas y se realizan pruebas para comprobar y estudiar algún proceso antes de ejecutarlo por completo. En un experimento se realizan todo tipo de estudios a fin de constatar la funcionalidad del objeto de estudio. Pues bueno, un experimento, como sabemos, en cualquier rama de cualquier ciencia, pues tiene ciertas partes como hipótesis, teorías y todo, pero en el caso de la estadística, pues se usa para aplicar medidas. Se hace por ejemplo, una encuesta y de ahí eso es un experimento, empezando ahí, porque una encuesta ya es un experimento para saber algún tipo de valor o de estadística que queremos saber de una cierta población. También tenemos parámetro. Un parámetro es un elemento de un sistema que permite clasificarlo y poder evaluar algunas de sus características como el rendimiento, la amplitud o la condición. Por tanto, no es más que un valor que representa algo que queremos medir. Sin embargo, esta definición tiene algunas variantes dependiendo de la disciplina que se trate. Suele estar relacionada con términos como variable
axioma o fusión. En primer lugar, sirve para conocer atributos de una distribución de datos. Por ejemplo, la media aritmética o la desviación típica de estos, en probabilidad, permite conocer las llamadas funciones de distribución. En una recta de regresión nos indica valores numéricos asociados a dicha recta y que la hace única. Pues bueno, como vimos, el parámetro tiene diferentes condiciones o diferentes funciones en cualquier pues ámbito en el que se use o disciplina. Pues aquí también entra el término de función, que puede ser pues lo que se usa más en estadística, una variable también, que se usa más en ecuaciones, todo esto, para dar una tabla o una gráfica. Y pues como ya vimos también pues entra en la media aritmética para ciertas tablas y entra en ciertos valores de distribución para que sean numéricos y pueda ser una recta que pueda ser única. También tenemos fuentes primarias y fuentes secundarias. Los datos estadísticos necesarios para la comprensión de los hechos pueden obtenerse a través de fuentes primarias y secundarias. La fuente de datos primarias es la persona o institución que ha recolectado directamente los datos. Las fuentes secundarias son las publicaciones o trabajos hechos por personas o entidades que han recolectado directamente la información. Y las fuentes primarias son las más confiables porque son las efectuadas por oficinas gubernamentales encargadas de tal fin. Y pues como vemos las fuentes son datos estadísticos, son un cierto dato estadístico como ya hemos visto. Y las fuentes pues se dividen en dos. En las primarias pues vemos que los principales que actúan aquí son las personas y que pues es la más confiable ya que pues es más directa. Y la secundaria son son las de trabajos o publicaciones que hay más personas. Y pues bueno, tenemos las variables estadísticas. Lo quise representar en una imagen para que se viera mejor. Estas variables pueden ser entre dos, las cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas toman valores no numéricos. ¿A qué nos referimos esto? Pues a cierto tipo de preguntas como el qué comiste o el cierto tipo de dónde vives, pues son valores que no se pueden numerar porque ciertamente todos tienen una respuesta diferente. No todos viven en el mismo lugar y tampoco no todos comen lo mismo, así que eso es un valor cualitativo. Y los cuantitativos, en cambio, sí pueden tomar valores numéricos. Y estos se pueden dividir en dos, los cuales son discretos y continuos. Los discretos toman valores aislados y los continuos pueden tomar todos los valores de un intervalo. Y pues bueno, tenemos también el censo y el muestreo. El censo consiste en contar o enumerar por completo los individuos que componen una población o comunidad en un área determinada y en un momento dado. El muestreo es el recuento parcial de los individuos de una población o comunidad, mediante el cual se estima el tamaño de la población o comunidad. Y pues bueno, el censo es algo que se practica mucho en la política para contar o enumerar los votos, por ejemplo, y el muestreo pues es el recuento parcial para saber qué tan grande es una población o comunidad. Y pues bueno, vamos a pasar a mi encuesta, que es el cuestionario de datos discretos y continuos por mí. Pues bueno, inicié con la descripción, pueden leerla ahí. Y también empezando con un nombre para saber quién era. Y pues bueno, tenemos aquí 4 preguntas eh, cualitativas y cuantitativas. Por ejemplo, tenemos cuántas mascotas hay en tu hogar
Esto sí se puede contar, son cuantitativas. ¿Cuántos familiares viven en tu hogar? Pues ya depende de ahí de cuántos familiares haya. O también teníamos cuántas plantas tienes en tu hogar. También teníamos cuántos libros has leído este año. Y también tenemos otras preguntas. Y por ejemplo tenemos cuánto es tu peso, por ejemplo. Y le pone, el ejemplo puede ser 54 kilos, dependiendo de cada quien. ¿Cuál es un promedio de preparatoria? Estos pues también son variados y no son exactos todos. También cuánto tiempo duermes al día, no todos tampoco dormimos al mismo tiempo. Y cuántas materias cursas actualmente, tampoco todos tenemos las mismas materias. O pues bueno, algunos estudian la carrera técnica. Y pues bueno, a partir de los diferentes resultados, pues obtuvimos unas gráficas, las cuales nos van a ayudar mejor. Y aquí nos muestran, por ejemplo, cuántas mascotas hay en tu hogar. Por ejemplo, la mitad de los que respondieron la encuesta señalaron que tenían dos mascotas. El 16% reparte la otra mitad, se reparten de que tenían una mascota, tenían ninguna mascota o hasta 5 mascotas. Por ejemplo, también tenemos cuántos familiares viven en tu hogar. Pues la mitad respondió que solo tenía 3 familiares. Y lo demás que se repartió en 16.7 de los 3 fueron que tenían de 5 familiares, 6 familiares o hasta 8 familiares. También teníamos cuántas plantas tiene en tu hogar, contando las macetas, jardineras o jardines que tuvieras. Y pues bueno, tenemos también un resultado muy similar, que fue en la mayoría, que es 50, el cual decía que tenía al menos 4 plantas en su casa. Los demás, pues del 16.7 de las 3 partes respondieron que tenían 17 plantas, 20 plantas o hasta 30 plantas. Luego vemos los libros leídos este año y tenemos algo más diferente. Pues tenemos que la mitad de los que respondieron han leído 3 libros y la otra mitad se separa en que 33.3 solo ha leído 2 libros y alguien y una respuesta aparte respondió que había leído 20 libros, que representó el 16.7. Aquí tenemos otros datos diferentes que no pueden ser contados igualmente porque todos son diferentes. Y pregunta aquí cuándo es tu peso y se los tiene que poner en la expresión en kilogramos. Hay respuestas de 53, 79, 78, 63, 60 y 50 kilogramos. También tenemos la de cuál es tu promedio en preparatoria. Aquí tenemos que la mayoría tiene 8. Bueno, de hecho, la mitad tiene 8 y la otra mitad tiene 9. De 9.5, de 9.5, de 9.1, de 9.3, de 8, de 8.8 o de 8.2. Y también tenemos que cuánto tiempo duermes al día. En algunas nos respondieron que tenían 7 horas de sueño y media, 6 horas de sueño, 8 horas de sueño y 4 horas de sueño y media y 6. Aquí podemos ver, por ejemplo, la moda, que es dormir 6 horas. Pero bueno, y por último teníamos cuántas materias cursas actualmente. Bueno, pues aquí tenemos que 7 de los 7 de las personas, 2 respondieron que tenían 7 materias. Otras 2 respondieron que tenían 8. Una respondió que tenía 9 y otra respondía que tenían 10. Y pues bueno, y a todas estas gráficas y respuestas a qué nos lleva. Pues bueno, nos lleva a que ciertas cantidades no se pueden contar
exactamente como las cualitativas y cuantitativas. Y que esto pues fue técnicamente, todas estas definiciones pues nos ayudan a la estadística, porque esto es estadística pura, porque estamos viendo un experimento el cual recopila los datos, las variables, estamos viendo la población, la cual estamos estudiando a partir de una muestra, la cual pues ponemos nuestros parámetros para ver las respuestas cualitativas o cuantitativas, para dar un censo o un muestreo de cualquiera de las preguntas que realicé. Y pues bueno, esto es para saber más de lo que es la estadística en sí y cómo puede hacer las encuestas de distribución de frecuencias alguna herramienta más fácil en la estadística para sacar, como ya hemos dicho, un censo, respuestas o investigaciones para saber acerca de un tema, pregunta, como vivimos aquí. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre fue Miguel Ángel Piña Valencia y espero que hayan disfrutado de mi exposición. Muchas gracias.